Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, por este nuevo conocimiento que nos darás el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu lectura penetre en nuestro corazón, Señor, que parta nuestras coyunturas, para que podamos vivirla, Señor, no solo escucharla, sino que la pongamos por obra a todo lugar donde vayamos. Te agradecemos por este día, Señor, en el que nos has dado reposo. Te pedimos asimismo que el día de mañana nos permitas reunirnos sin contratiempos con nuestros hermanos en la fe. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí. Como es sabadito, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Salmo número 20, versículo 7, y escrito está: estos confían en sus carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esto es de la Reina Valera 2015. Esta comparación que hoy leemos es para levantar nuestra voz y anunciar que el Señor es mi luz y mi salvación, porque en la luz evitamos el tropiezo y la salvación es lo más grande que tenemos, que al pronunciar su nombre Él lo llena todo, en todo, para vivir como escrito está. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Sí, claro, en cualquier situación tenemos que confiar en el Señor. En cualquier situación, no importa que sea buena, mala, regular, en cualquier situación, en toda circunstancia, nuestra confianza debe de ser con el Señor. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo número 63 y escrito está: Dios, satisfacción del alma. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo número 64, escrito está: plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos, al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda de mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65, escrito está: la generosidad de Dios en la naturaleza. Al músico principal, Salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escojas y atrajeras a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú,
el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen los surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Con esto terminamos la lectura de los salmos correspondientes del día de hoy. Y bueno, a grandes rasgos vemos la confianza que deposita David en el Señor, confianza que todos y cada uno de nosotros debemos de depositar en Él. Solamente Él puede hacerlo todo, solamente Él puede hacerlo todo. Muchas veces no nos va a gustar lo que haga con nuestras situaciones, con nuestra vida, pero siempre, siempre, primero que nada, es para gloria de Él y siempre es para beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 6 de la carta a los Romanos y escrito está: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si someten a alguien como esclavos para obedecer? ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad, presenten sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tienen de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Bueno, primero que nada hacemos la comparación con el bautismo. El bautismo solamente es un testimonio público de que le pertenecemos a Dios, de que le pertenecemos a Jesucristo. Y el bautismo, a muy grandes rasgos, significa la muerte del viejo hombre, la sepultura, y al salir del agua,
la resurrección a ese nuevo hombre que ya pertenece a Dios, que no le sigue perteneciendo más al mundo. A grandes rasgos, eso es lo que significa el bautismo. ¿Quieren estudiar un poco más? Pues hay que leer la palabra. Pero a muy grandes rasgos, eso es lo que significa el bautismo. Y Pablo nos dice, ustedes ya fueron bautizados. Ustedes ya no tienen por qué andar pecando porque ustedes han resucitado como Cristo. Ya vencieron a la muerte, ya vencieron al pecado, ya decidieron dar ese paso adelante en de decir yo rechazo al mundo y al pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en la vida eterna con el Señor. Hay que entender que el pecado es una transgresión a las normas de Dios. Cualquier cosa que no le agrade a Dios es pecado. El pecado no es grande, ni es pequeño, ni son capitales, ni son veniales, ni es azul, ni es morado, ni es blanco, ni es negro. El pecado es pecado. Sí, el mismo apóstol Santiago nos dice, el mismo Santiago nos dice claramente que si fallamos en un solo mandamiento de la ley, ya fallamos en todo. Dice Santiago, si tú no fornicas y matas a alguien, ya también fallaste en el de fornicar. Si tú deseas los bienes de tu prójimo, pero tú dices, respeto el sábado, entonces ya valiste queso. ¿Por qué? Porque con un solo mandamiento que no cumplas de la ley, ya con eso transgrediste todo. Por eso Pablo nos dice, ya no somos pecadores porque no vivimos bajo la ley, porque la ley solamente nos da el conocimiento de lo pecadores que somos. Vivimos bajo la gracia, pero Pablo dice, entonces, si ya estamos sin ley, ¿quiere decir que podemos pecar? Absolutamente no, porque como les acabo de mencionar, el pecado es una transgresión a las normas de Dios, algo que aborrece Dios. Por ahí siempre andamos escuchando que maestros, pastores o hermanos cristianos dicen que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso es una total mentira antibíblica. Esa frase es de Gandhi. Desgraciadamente, para aquellos que dicen eso o que lo tienen como credo, el pecado no se va al infierno. El que se va al infierno es el pecador. Entonces, Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador, aquel que de manera consciente está cometiendo pecado, transgrediendo las normas que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ajá, nada de que ama al pecador, no es cierto. Ama a todos siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Y aquí dice muy claramente, si nosotros, miren, a ver si me doy a entender, luego me regañan porque no me doy a entender claramente, pero luego es por el tiempo, ¿no? Miren, eh, cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo, no conocemos a Jesucristo, no conocemos a Dios, somos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Si somos esclavos del mundo, entonces somos esclavos de Satanás. Le pertenecemos porque no hemos recibido esa gracia. Ajá. Pero cuando decidimos de manera consciente y razonada volvernos discípulos de Cristo, volvernos hijos de Dios al creer con fe y arrepentimiento que el Señor es nuestro Señor y Salvador, entonces dejamos de ser esclavos del mundo para convertirnos en esclavos de Cristo. La gran diferencia es que esa esclavitud nos lleva a una libertad eterna. A ver si me doy a entender. Mientras somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado. Cuando decidimos seguir a Cristo, nos volvemos sus esclavos del Señor, pero para obtener una libertad eterna en su reino celestial. A eso se refiere. Pablo dice, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra boca, deben de ser para glorificar a Dios y no estar cometiendo pecados. De hecho, vamos a leer más adelante cuando Pablo hace una lista de como 50 cosas, son como 30 y tantas de las que aborrece el Señor, dice que también aborrece a los mal hablados. Entonces, ¿cómo dice? A los maldicientes, perdón, la palabra dice maldicientes. Y maldicientes no se refiere solamente a decir groserías como en nuestra antigua vida, sino maldicientes, obviamente se divide en dos, la palabra mal, decir.
todo lo que digamos con nuestra boca vamos a ser responsables, aun y cuando a veces pensamos que estamos diciendo cosas bien, pero que ni siquiera conocemos lo que significa o lo que quiso decir nuestro Señor en la palabra. Por eso tenemos que leerla y releerla y volverla a leer y memorizarla y practicarla para que el Señor nos quite el velo y podamos seguir comprendiendo cuáles son los misterios de su benignidad. Entonces, si nosotros ya nos liberamos del peso del pecado porque Jesucristo lo pagó en el madero, ya no tendríamos por qué estar practicando pecados. En un mundo perfecto como lo va a ser la vida eterna, nosotros vamos a ser libres del pecado. Si bien en este mundo caído muchas veces vamos a caer porque no hay hombre que no peque, así lo dice la palabra, no hay hombre que no peque, por más santo que se crea, ya está pecando de egoísmo o ya está pecando por no compartir el evangelio. En fin, hay muchas maneras de pecar. Pero bueno, dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, la muerte que nos va a llevar a una condenación eterna cuando decidimos continuar con nuestro pecado pensando que Dios nos va a perdonar a todos. También eso es algo antibíblico, cuando dicen, es que Dios es amor y me tiene que perdonar, como si nosotros pudiéramos mandar sobre Dios, ¿no? Es que Dios me tiene que perdonar, me tiene que llevar al cielo porque soy bueno. No, no hay nadie bueno. El Señor derrama su gracia sobre todos, su gracia común y su gracia salvadora. Los que aceptamos la gracia salvadora, claro que estamos con Él. Nuestros pecados han sido borrados absolutamente todos. Gran diferencia de aquellos que aún se dicen cristianos y siguen viviendo su vida como si no hubieran recibido absolutamente nada. Pero lo bonito del versículo es que no solo dice porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que sigue? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, rechazando el pecado, con fe y arrepentimiento, estamos con el Señor siempre y cuando lo reconozcamos como Dios y Salvador de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en la medida de lo posible, hagamos a un lado el pecado, tratemos de no pecar, luchemos con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo no pecamos? Muy fácil, caminando en santidad por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y lo quieren más fácil todavía, lean Génesis 39. Ahí está la clave, siempre he dicho que ahí está la clave para vencer al pecado. Si no me creen, vayan y léanlo en la historia de José. Ahí les va a decir cómo podemos librarnos del pecado. Léanlo ahí. Si tienen dudas, con todo el gusto del mundo, exactamente les digo dónde está. Pero pues anímense a leer. En Génesis 39 está cómo todos podemos vencer al pecado. Pero muy pocos lo practican, porque yo también a veces como que se me hago el loco. Pero bueno, bendito Padre, muchas gracias Señor, gracias por habernos dado esa dádiva tan grande que es estar en Cristo Jesús para vida eterna, Señor. Te agradecemos porque derramaste tu gracia sobre nosotros y con nuestro corazón, nuestro alma y nuestra boca te confesamos que tú eres el Señor de señores y que Dios te levantó de los muertos, mi Salvador. Te pedimos asimismo y te damos gracias sobre todo porque pagaste mis pecados, Señor. Danos fuerza para salir adelante de cada situación en la que nos encontremos, para rechazar toda iniquidad, para saber, Señor, que tú estás siempre con nosotros abogando, que si pecamos, Señor, el día de hoy, te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos sinceramente por todo lo malo que hacemos diariamente, Señor. No te fijes en nuestros pecados, fíjate en nuestro corazón, que queremos seguirte, Señor, que queremos ser tus discípulos y que queremos estar contigo gozando de las delicias de ese paraíso que has preparado para nosotros. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, por el día de hoy, por la provisión del día de hoy. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, por aceptarme como un hijo tuyo. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por redarguirnos de todo mal. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Ya no pude poner esto. Que Dios les bendiga. Hasta luego.